Dios le bendiga en esta mañana aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman, una iglesia de habla inglesa. Le invitamos a que nos visite si no tiene iglesia local que asista, si entiende el inglés y pueda compartir con nosotros la palabra de Dios según está en la palabra de Dios y recibir el amor de Dios también conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, de amar al prójimo como a ti mismo. Habíamos visto ya cómo fue que los hermanos de José tramaron un plan para acercarse a José después de la muerte de Jacob y temiendo que José se fuera a vengar contra ellos por el mal que ellos, los hermanos de José, le habían hecho a José. Ellos tramaron un plan, se acercaron a José y hablaron como si Jacob les hubiera pedido a ellos que hablaran con José y fuera entonces Jacob el que pidiera perdón por los hermanos a José. Y eso fue lo que vimos anteriormente y vimos que nosotros como creyentes tenemos al Señor Jesús. Él es nuestro único mediador en los cielos. Ante Él acudimos cuando necesitamos hablar con Dios y pedir perdón por nuestros pecados y solicitar su perdón y solicitar su dirección en nuestras vidas. Es a través de Jesús que Dios nos permite y nos ayuda a hacer eso. ¿Y cómo fue que reaccionó José? Entonces, esta situación de nuestros hermanos se acercan, reconocen que hicieron mal contra él, ¿bien? Y entonces José está allí escuchándolo. La primera respuesta que vimos, o reacción, la vimos en el versículo 17, donde le dice que mientras sus hermanos estaban hablando, José lloró. Así que José se sintió conmocionado, emocionado, si podemos decirlo, porque estaba recibiendo de parte de sus hermanos, aunque no de una manera directa, la confesión de que habían obrado mal contra él. ¿Y cómo reacciona además José? Además de llorar y sentirse emocionado, sentirse tocado por esa confesión, dice el versículo 19, ¿cómo fue que José le respondió? Y pongamos atención a estas palabras de José porque son bien importantes. Dice el libro de Génesis capítulo 50 y seguimos leyendo el versículo 19 y 20 o hasta el 21. Y dice la palabra de Dios, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Así pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y le habló al corazón. Fíjense que José, en vez de responder con amargura o en vez de responder con malicia o con coraje o con maldad, todo fue lo contrario. La reacción de José empieza por sentirse emocionado y también nos dice que José los consoló. En vez de responderles con mal, José los consoló y les habló al corazón. ¿Y qué fue lo que les dijo José? Fíjense las palabras. No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Más adelante, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió. José comprendió al final de esos tiempos, al final de sus días, que todo lo que él había pasado, por todo lo que Dios le había permitido suceder en su vida, tenía un propósito. Y era la salvación del pueblo de Israel. Como dice él, para mantener en vida a mucho pueblo. Si no hubiera sido que José estaba en Egipto, en segundo en mando, en Egipto, detrás de Faraón, al ver la hambruna y el pueblo de Israel, Jacob y sus hijos, bajar a Egipto a buscar alimento, no hubieran encontrado lo que entonces sucedió a José y el lugar donde pudieron estar por un tiempo mientras pasaba la hambruna y allí permanecieron
por largo tiempo, cerca de 400 años, antes de que entonces Dios los sacara de Israel. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios?, dijo José. Tengamos cuidado también nosotros cuando a veces asumimos la posición de juez y la posición de Dios, determinando que aquellos que nos hicieron mal merecen mal por mal. También vea como dice el Señor Jesús, o José en su palabra: ustedes pensaron mal, mas Dios lo encaminó a bien, Leemos y recordamos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 38. Más todas las cosas suceden para bien a aquellos que aman a Dios. Nosotros no vemos el cuadro completo, no vemos el final de la película como decimos, y cuando estamos a través de circunstancias y momentos difíciles, pensamos: ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué esto? Pero Dios ya tiene el final, Dios ya tiene la solución, Dios ya tiene dónde ponernos y dónde tenernos, que podamos pasar a través de las pruebas, de las circunstancias, de todas esas situaciones que parecen negativas en nuestra vida, porque Dios lo encamina todo para bien. Esto es a los hijos de Dios, a los que le aman, a los que aman a Dios. Dios lo encaminó para bien con un propósito: para mantener vida a mucho pueblo, José es un tipo del Señor Jesús. José entró a Egipto y por medio de José el pueblo de Israel pudo subsistir, pudo sobrevivir en aquellos tiempos de hambruna, y allí en Egipto se desarrolló y se multiplicó el pueblo de Israel. Jesús, dice la palabra de Dios, que vino a dar su vida en servicio y en rescate por muchos. José ayudó a salvar al pueblo de Israel. Jesús vino a dar su vida por nosotros, todos los pecadores, todos aquellos que entonces lleguemos a Él y le confesemos como nuestro Señor y Salvador, como aquel que murió por nosotros en la cruz de Calvario, que dio su vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Si pensamos en José como el que salvó a su pueblo de Israel en aquel momento dado de los tiempos de hambruna en Egipto, entonces pensemos sobre todo, y más que todo, más grande que José es todavía el Señor Jesús, que dio su vida en rescate por mucho. Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor, una vez más. Rogamos que tú los lleves a los corazones de aquellos que lo están escuchando y que produzca fruto para tu gloria y tu honra, para salvación de aquellos que no te conozcan, no te han recibido, Señor Jesús, como Señor y Salvador, para consagración de tus hijos, para reconciliación de aquellos que necesitan acercarse a ti, Padre. Gracias, Padre, por esta mañana, por el nombre de Jesús que oramos. Amén.